Eh, Siempre es bueno estar en la casa del Señor para acordarnos, ¿cierto?, de sus bondades, de lo bueno que ha sido con nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros también debemos hacer, que es adorarle y bendecirle, estar en comunión con Él, tener un momento de poder pedirle perdón de las cosas que hemos hecho en la semana. Y cada cosa que hacemos en este lugar nos hace pensar, nos hace entrar en un momento distinto donde podemos reconocer tal vez nuestros errores, tal vez las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, porque todo lo que hacemos en nuestra vida es para Él y por Él. Todo lo que hacemos, lo ideal es que sea para alegrar su rostro, para que Él sea engrandecido. Y que al venir acá no se nos olvide eso, que por Él venimos y por Él morimos, por Él hacemos todo, por nuestro Señor Jesús. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a lo que yo hago por Él en mi vida privada, en mi vida académica, en mi vida personal, en mi vida donde yo trabajo, en mi vida familiar, ¿tengo que negarme a mis gustos? El Señor en algún momento me pide eso, me dice, yo no quiero lo que a ti te gusta o no me agrada lo que a ti te gusta. ¿Es necesario rechazar lo que me hace feliz? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué tengo que rechazar lo que a mí me hace feliz? ¿O por qué tengo que rechazar mis sueños, lo que yo anhelo, mis metas, mis logros? Tal vez es una pregunta que usted debería hacerse. O sea, ¿el Señor no quiere estos sueños o lo que yo tengo planeado en mi vida? Y esta respuesta la podemos encontrar en Mateo 16, del 21 al 28, con un momento muy caótico y también hermoso de lo que vive Jesucristo con sus discípulos. Entonces, en Mateo 16, del 21 al 28, si lo podemos poner en la versión NTV. Entonces, en Mateo 16, del 21 al 28, leemos de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufrirían muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, te salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Cierre sus ojos, hermanos. Bendito Señor, bendito Rey, tú eres un Dios tan amoroso, tan sabio. Eres la expresión, Señor, de la sabiduría, del poder, del conocimiento absoluto. Y por eso venimos delante de ti, porque tú eres el único que puede hablarnos a través del Espíritu Santo. Eres el único que a través de tu palabra maravillosa, solo con Jesús venir a esta tierra, a vivir y hacer viva la palabra, Señor, encontramos tanta sabiduría, tanto conocimiento para poder vivir esta vida, Señor, y poder hacerla para que a ti te agrade, para que tú, Señor, encuentres en nosotros obreros dignos, hombres y mujeres, Señor,
que puedan hacer tu voluntad y que demuestren al mundo, Señor, que son tus discípulos. Te amamos, Señor, te bendecimos y que tu palabra, Señor, quede y llegue a cada corazón y que tú hables a cada persona, porque tú eres, Señor, el poderoso, el que puede obrar, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito del trasfondo de lo que ocurre acá. Antes de esto, ocurre la confesión de Pedro. Si usted conoce bien, Jesús estaba con sus discípulos y les pregunta, ¿qué piensan los demás que soy yo? Y ellos le responden, mira, Señor Jesús, hay unos que dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista y otros piensan que eres uno de los profetas. Y Jesús responde y les dice, ¿y qué piensan ustedes de mí? Y aquí viene Pedro, ¿cierto? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, sobre eso que tú dijiste, formaré mi iglesia. Y de ahora te llamarás Piedra o Pedro, ¿cierto? Entonces el Señor felicita a Pedro, ¿cierto? Vemos a Pedro diciendo algo hermoso, que no se lo reveló sangre ni carne, sino que se lo reveló el mismo Dios. Pero pareciera que ahora se le olvidó un poquito a Pedro ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, luego de esta confesión maravillosa, ocurren estos versículos. Entonces, versículo 21, a partir de entonces, valga la redundancia, Jesús empezó a decir claramente, desde ahora en adelante, yo digo claramente que soy el Cristo y que debo padecer, debo morir y resucitar al tercer día. Claramente lo dice. A sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén. Jesús tenía claro su propósito en la vida. Y muchas veces nosotros no tenemos claro nuestro propósito en la vida. Y el único que nos puede ayudar a saber ese propósito es su Señor. El Señor que lo creó a usted. E independiente que usted tenga sueños, metas, el único que puede obrar para que esas metas se cumplan, si es el propósito de Dios, se van a cumplir. Entonces vemos que la cruz era el destino del Señor Jesús. Para eso vino, para morir por nosotros. Y Él no escatimó nada de lo que Él vivió o pudo sobreponerse en su vida. Y muchas veces nosotros nos aferramos a lo que nos gusta, a lo que queremos en la vida. Y así como el Señor se despojó de todo lo que Él era para venir por nosotros, así también nosotros debemos despojar esas cosas. Debemos dejar a un lado esas cosas que no le agradan. Y yo no le digo que esos sueños no se van a cumplir, pero sí preguntarle al Señor en qué dirección esos sueños se van a cumplir. Esas metas, ¿son para mi bienestar o son para engrandecer a mi Señor, para honrarlo? Y eso usted tiene que preguntárselo a Él, con una comunión directa. Y Él le va a hablar de muchas maneras. Puede ser en sueños, puede ser a través de la palabra, usted leyendo, puede ser a través de una predicación. Pero si no estoy en contacto con mi Señor, si no tengo una relación personal, no sé en qué dirección ir. Por eso Jesús tenía una relación perfecta con su Padre, eran uno solo. Dice en 1 de Pedro 1, del 13 al 16, que así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, acá vemos claramente
que en algún momento de nuestra vida nosotros pensábamos y soñábamos para nosotros mismos. Pero ahora debemos pensar y soñar no para mí, sino para mi Señor, para Jesús. Versículo 22 dice, Jesús ya le estaba diciendo, ¿cierto?, que debía padecer y debía morir. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Aquí la palabra reprender, ¿cierto?, es fuerte, pero era lo que estaba ocurriendo. No era como que, oye, Señor Jesús, no digas eso. Dice, Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Pedro, en un acto impulsivo, hace poco había dicho algo maravilloso y ahora quería reconvenir a Cristo. Y no era tan solo él, porque él actuaba también como un líder. Desde ese momento, desde que Jesús lo llama Pedro, él se convierte en un líder innato, porque todos lo vieron como alguien predominante sobre los discípulos. Y eso es algo que después se ve claramente cómo Pedro toma el liderazgo de los apóstoles. Los discípulos, al igual como todos nosotros, necesitaban a Jesús para siempre. No era algo que ellos pensaban, era una necesidad. Igual que nosotros. Para nosotros que Cristo esté en nuestra vida es una necesidad. Porque cuando dice que somos pobres de espíritu, el pobre necesita constantemente ser alimentado. Tiene necesidades más allá de un auto, de una casa o de cosas lujosas, sino lo primordial. Y nosotros espiritualmente necesitamos lo primordial, que es su palabra, que es su amor, que es la oración. Ellos no querían que se fuera Jesús por ningún motivo, porque se sentían seguros, tenían la paz, tenían el control, tenían cualquier cosa que fuera enfermedad, sabían que Jesús podía quitar eso. Incluso los demonios se doblegaban ante Jesús. No se preocupaban del dinero, aunque ellos sí trabajaban, sí apoyaban la obra, pero imagínense tener al Dios Todopoderoso a tu lado físicamente para que cualquier cosa que le pidieras, Él lo podía solventar. Entonces vemos que había una necesidad y así nosotros también debemos tener esa necesidad. Pero los discípulos, al igual que nosotros, muchas veces no comprendemos la cruz. ¿Por qué debes morir, Jesús? Si tú eres tan bueno, tan bondadoso, tan perfecto. ¿Por qué debes morir? ¿Por qué debes sufrir, Señor? Y muchas veces cuando leemos la pasión de Cristo, no entendemos el sufrimiento hasta que se nos hace real en nuestras vidas, hasta que lo leemos con una mirada espiritual de lo que hizo Jesús por nosotros. De ahí nosotros entendemos por qué padece Cristo por nosotros. Porque cada cosa mala que hacemos se transforma en un latigazo para Jesús. Independiente si vivimos antes de que Cristo viniera o después. Veamos el versículo 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Qué fuerte. Primero le dijo, te felicito, Pedro. Te felicito. Esto no te lo reveló sangre ni carne. Y a veces el Señor a nosotros nos habla y somos de bendición y después nos creemos, ¿cierto?, que tenemos también la palabra para decirle a otros lo que tienen que hacer. Y no, porque debemos tener una vida de humildad. Si un día el Señor me habló para alentar a alguien y de ayudarlo, no significa que yo ahora me doy las licencias de decir a todos o cualquiera lo que yo pienso que está bien que la persona haga. Y siempre debemos tener una actitud de humildad. Y que si alguien me habla algo y necesita ayuda, yo pedirle primero al Señor, dame sabiduría. Porque tal vez lo que pienso decirle está erradísimo.
Y si tal vez usted estuviera en ese momento, hubiera dicho lo mismo: Señor, no debes morir, te necesitamos. Y el mismo Señor le hubiera dicho: apártense de mí. Yo creo que así hubiéramos reaccionado, porque todos los discípulos pensaban lo mismo: no queremos que te vayas, porque había una necesidad. Pero a veces los planes del Señor son más grandes que nuestros pensamientos, dice su palabra. Y no los comprendemos. Por eso no debemos actuar apresuradamente. No es que el Señor me prometió que me iba a bendecir, así que me voy a meter en esta deuda. No, yo le tengo que decir eso a la hermana porque el Señor, yo creo que el Señor me dijo que le dijera esto. Y primero el Señor nos habla a nosotros. Y el Señor, con su relación con ese hermano, le va a decir en su momento. Esta es la parte más fuerte que hemos visto. Que el Señor Jesús haya reprendido como si fuera el mismo Satanás a Pedro. Jesús se resintió al oír esto. Porque cualquiera que nos saque de lo que es bueno y nos haga temer que hacemos demasiado por Dios, esa persona habla el lenguaje de Satanás. Cualquier persona que usted le diga: ¿para qué vas a ir? Ya fuiste. Esa persona habla el lenguaje de Satanás. Cuando alguien le diga: ya está ahí diciendo versículos de la Biblia, ya esa persona está hablando el lenguaje de Satanás. Cada vez que alguien limite tu vocabulario de acuerdo a la palabra o tu sentir de acuerdo a la palabra, está hablando a través de Satanás. O sea, no usted que se... sino que el lenguaje de Satanás. Y también nosotros debemos estar atentos a no hablar ese lenguaje. No, si con orar con esto es suficiente. No creo que, no, si al Señor no le gustan los sacrificios, así que no voy a orar tan temprano. Él prefiere la obediencia. Y ahí estamos entrando en un terreno que al Señor no le agrada. Porque el Señor es nuestra necesidad. Y Él debiera ser nuestro todo. Todo lo que hacemos. Entendemos así que los que renuncian a sufrir por Cristo saborean más las cosas de la carne que las de Dios. Si usted un día no desea sufrir cosas por causa de Cristo, usted está saboreando más su carne que la obediencia a Cristo. Porque usted pasa a desear sus gustos más de lo que el Señor le agrada. Y de a poco nos vamos corrompiendo a aceptar el lenguaje del que habla Satanás. Veamos el versículo 24 que dice: luego Jesús dijo a sus discípulos. Es importante acá porque Pedro lleva a Jesús a un lado, como diciendo: Señor, conversemos, porque como que no está bien lo que tú nos estás diciendo a todos, no está bien. Así que yo voy a ayudarte a que les digas a los discípulos que en verdad lo que tú dices no está bien. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende y les dice a sus discípulos. ¿Por qué? Porque todos tenían ese pensamiento. O sea, no sacaban nada a Jesús con decirle las cosas claras a Pedro, porque todos pensaban como Pedro. Y era necesario que todos supiesen esto que les quería hablar el Señor, y es: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso es lo que le dice el Señor. Aquí viene el negarse. Jesús mismo lo dice después de hacernos entender que no todo lo que hagamos por Él nos va a traer alegría. Muchas cosas que vamos a hacer por amor a Él nos van a traer tristeza, nos puede traer dolor.
Eso es lo que dice acá. Si de verdad quieres ser mi seguidor, toma tu cruz. Muere a tus deseos, a tus gustos. Porque ahora quiere que tú vivas por Él. Y que no necesariamente te va a traer alegría el hacer su voluntad. Y para nosotros, sus discípulos, esta es una lección dura, difícil de digerir. Porque llegamos a nuestra casa, ¿cierto? Y en vez de llegar a leer esta misma lectura para poder reforzar lo aprendido, vemos una serie, hablamos de algún cagüín. Y eso es lo que a mí me gusta. ¿Cierto? No, pasemos un momento, déjate de hablar de la Biblia, pasemos un momento tranquilos. No, porque mi vida gira en torno a Cristo. Y momento que tenga, lo voy a dar a su servicio, para aprender de Él, para comprender. Porque hay hermanos que anotan, hay hermanos que ven después la predicación, pero aún así se nos olvida porque somos humanos. Porque si no practicamos lo que aprendemos, se nos esfuma, se nos va. Como la semilla que es botada, ¿cierto?, en pedregales o que es botada cerca del camino. Pero cuando somos una tierra fértil, esa semilla germina y da fruto. Pero si llegamos a la casa, que en realidad todo lo hacemos, lo olvidamos. O si llego mañana y tengo un tiempo y no recuerdo lo que he aprendido en la semana o en una predicación, vuelvo de nuevo a este círculo donde mi lenguaje empieza a ser el de Satanás y no el de nuestro Señor Jesús. Porque debemos de negarnos. No decir, mañana me voy a negar. Es hoy lo que quiere el Señor, que empecemos a tener una vida distinta. Cada problema que nos toque vivir, debemos negarnos. Nosotros somos buenos para pensar que podemos llevar la cruz, ¿cierto? Puede venir un predicador. ¿Cuántos llevan su cruz? Amén. Y si lo vemos a través de Jesucristo, tal vez ni siquiera llevamos una partecita de la cruz. Pero hermano, eso usted lo tiene que examinar con su Señor. Preguntarle. No decir, el hermano me dijo que yo no llevo mi cruz. No. Pensar y decir, Señor, ¿estoy llevando la cruz que tú me pides? ¿El morir a lo que a ti no te agrada? Negarse a sí mismo significa negar nuestro derecho a determinar de forma autónoma nuestra vida y nuestras decisiones. Eso es negarse a sí mismo. Las decisiones que voy a tomar ya no las voy a tomar en base a lo que yo creo o pienso, sino que las voy a tomar en base a lo que Jesucristo quiere para un plan perfecto en mi vida. ¿Cuál es el plan que quiere Dios para tu vida? ¿Qué sueños y metas tiene Él para tu vida? ¿Las conoces? Yo no le puedo decir cuáles son. Usted tiene que entrar en un momento a solas con Él y preguntarle día a día, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy estudiando eso? ¿Por qué llegué a vivir a ese lugar? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Si llegó a vivir a un lugar o si está en un trabajo es por algo. Y lo más sencillo, para predicar su palabra, para dejar el nombre de Cristo en lo más alto. Para eso el Señor lo tiene ahí. Porque yo no puedo llegar a la gente donde usted trabaja. Ni el pastor, ni la pastora, ni el líder, ni los músicos. El que puede llegar a esas personas es usted. Y para eso usted está ahí. Pero no entendemos eso hasta que nosotros entendamos
lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero si no tenemos una comunión, vamos a ir deambulando, nuestra vida espiritual se va a acabar y seguiremos en la carne. Versículo 25, algo muy hermoso. Si tratas de aferrarte a la vida, si tratas de aferrarte a lo que amas, a lo que te gusta, esto es mío, esto me pertenece, esto me gusta, yo no voy a dejar esto. Si tú haces eso, la vas a perder. Si tú te aferras a todo lo que tienes, a todo lo que amas, lo vas a perder. Pero si entregas tu vida por causa de Cristo, la salvarás. Y esto es fuerte, porque debemos constantemente perder cosas. Perder el amor por las cosas que he comprado, perder el amor por las cosas que me he ganado, por las cosas que necesito, por lo que me hace feliz. No digo que usted vaya y los venda y se deshaga, no. Que el amor de Cristo sea más fuerte que eso. Que si un día usted, su hijo, le rompe una tele, no le importe. Porque usted ama más a Dios y a su hijo que esas cosas materiales. Porque a veces nos importa más el dinero, nos importa más que quede en vergüenza. Y no es así. Porque lo más importante es nuestra integridad y la vida de los que los amamos. Entonces, si tú entregas tu vida por la causa de Cristo, salvarás tu vida. Y salvar tu vida es que el Señor te redima, en el día venidero y puedas estar con Él por la eternidad. Veamos el versículo 26 que dice, Jesucristo mismo lo dice, ¿y qué beneficio obtienes tú si ganas el mundo entero? ¿Y qué significa esto? Que tienes éxito, te va bien en la vida, te proclaman el mejor trabajador, eres una persona exitosa, te ganaste un premio Nobel, lo que sea, que el mundo vea que tú eres el mejor en ese sentido. ¿De qué sirve si pierdes tu alma? ¿De qué sirve si no llegas a la vida eterna? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Un trabajo, una casa, un auto, una amistad, un pecado oculto vale más que tu alma? Eso es lo que dice Jesús. No hay nada que valga más que tu alma. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que la compró fue la misma vida de Cristo. O sea, tu alma es valiosa. Vale la vida de Cristo. El valor inmenso que tiene. El alma no tiene un valor, porque el valor más grande es el sacrificio de Jesús. Veamos el versículo 27. Dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Seremos juzgados por nuestras acciones, por las cosas que hemos padecido por Cristo. Y el Señor nos va a poner en una balanza. Es difícil y es duro, porque nosotros decimos, no, yo soy salvo. Sí, el Señor nos salva, pero también nos va a poner en una balanza si desde que el momento en que recibimos a Cristo empezamos a padecer por Él o empezamos a hacer otras cosas que no le agradaban. Los que han padecido por Cristo van a recibir recompensa.
ni siquiera piensa usted que recompensa. Porque no le debería importar el amor que le tiene a Dios. Y esas recompensas son tan maravillosas que nuestra mente ni siquiera va a poder obtener una respuesta. Porque imagínese, si usted piensa en Dios, en el infinito poder de Dios, su mente en algún momento va a colapsar. Porque su mente no es capaz de entender la eternidad del Señor Jesús, ni el poderío. Entonces, nuestras acciones tienen que hablar de que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y que de ahora en adelante lo amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y va a pesar eso el Señor Jesús. ¿Hiciste más mi voluntad desde que me conociste o hiciste tu voluntad? Porque usted no hace la voluntad de Satanás. Usted hace su voluntad. Y al hacer su voluntad está haciendo la voluntad de Satanás. Y todos los que no se negaron a sí mismos, vendrá condenación eterna. Dice el Hijo del Hombre, vendrá Jesús con sus ángeles, usted los podrá ver. Usted va a ver el poderío tan inmenso de Jesús que usted se va a desplomar, no va a poder ni siquiera debatir ni rebatir nada de lo que el Señor haya enjuiciado para su vida. Si el Señor en algún momento decide que usted no merece estar en su gloria, usted va a ver tan claramente que lo merece que usted no va a poder alegar nada, porque es lo que se merece. Y es fuerte. Pero el Señor lo dice. Si el Señor no lo dijera, no se predicaría. Pero por algo el Señor dice, yo vendré con una gloria tan grande, con la gloria de su Padre, y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones, con lo que habramos hecho nosotros cuando conocimos a Cristo. ¿Me decidí por Él? ¿Hice mi voluntad más que la suya? Y quiero finalizar con el mismo versículo 25 que dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de Cristo o por mi causa, la salvarás. Hermano, lo invito a que empiece a vivir por Cristo, a que cambie su mentalidad, a que pueda vivir diciendo hoy, no mañana, no antes, hoy, Señor, quiero empezar a vivir en tu voluntad y negarme a las cosas que te desagradan. Si tengo sueños, metas, cosas que yo quiero hacer en mi vida que a mí me harían feliz, que creo que me harían feliz, Señor, dime qué plan tienes para mí. Porque sé que ese plan, aunque no sea lo que yo creo, me va a hacer más feliz que mis propios planes. Cierre sus ojos, hermanos. Señor Jesús, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias.